Saludos, mis hermanos y amigos. El yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual? Que un cristiano se case con alguien que no lo es. Que una cristiana se case con alguien que no lo es. Ese es el yugo desigual. Y la palabra del Señor es determinante en que eso no debe suceder. Un cristiano no debe casarse con una persona que no es cristiana, Pero hoy en día eso se ha vuelto común, ¿no? La palabra del Señor en Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Claramente no. Claramente que no. Pero, hermanos en la fe, hoy en día, hay tantos matrimonios, llamémosle mixtos. Mixtos porque dicen, es un buen hombre, es una buena mujer, respeta lo que yo creo. Y créanme, hermanos, con mucho dolor, la gran mayoría de los casos, ver a cristianos que se han casado con personas que no lo son y que aparentemente eran buenas con los años, cómo han llorado y cómo están sufriendo. Hermanas en la fe casadas con hombres no cristianos y hombres cristianos casados con mujeres no cristianas. Que en el principio todo bien, pero al pasar el tiempo lloran y lloran y lloran su desobediencia. Dios no es que se le ocurre decir no, no y no. No es que se le ocurre. Dios advierte y nos dice no por nuestro bien, por el bien del cristiano. Pero hay muchos padres cristianos que prefieren que su hija busque o se case con un hombre no cristiano, ya sea por que ese muchacho tiene buena plata, tiene harta plata, tiene una buena posición social, ¿no? Y prefieren a ese muchacho que a un cristiano, a un joven cristiano verdadero. No. Y por otras razones también, a veces hasta por razones de racismo, que no hay en la iglesia cristiana. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Y mucho. Pero mis hermanos en la fe, oh no. Es cierto, conozco casos en que con el tiempo ella se ha convertido o él se ha convertido. Pero créanlo, hermanos, que de 51, un matrimonio de 51. Pero Dios no aprueba eso. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, leo desde el verso 14 hasta el capítulo 7, verso 1. Segunda carta a los Corintios 6, desde el verso 14 leo. Dice el Señor en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos,
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es claro lo que el Espíritu Santo dice aquí. Ni siquiera hay lugar para interpretar, simplemente obedecer. Porque el Señor dice, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y en qué se parece la luz y las tinieblas? No, dice, ¿y qué concordia, qué comunión hay entre Cristo y el diablo? No hay ninguna, ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Creo que alguna vez manifesté esto. Bueno, pero lo menciono para provecho de este mensaje. Testigo ocular presencial he sido de aquel episodio. De una cristiana, una buena cristiana, una joven que le gustaba servir al Señor. ¿Sí? Una joven que le gustaba servir al Señor, testificaba del Señor, una joven que amaba al Señor. Lastimosamente, un hombre sin Cristo conquistó su corazón y ante la advertencia de que no, este hombre aceptaba ir a la iglesia, se sentaba a escuchar los cultos y se bautizó, fingiendo ser cristiano, aunque los frutos no lo eran. Advertencia como amiga, no, él no se ha convertido, no, si él se bautizó, él es un cristiano, él no se ha convertido. Bueno, se casaron, él logró su objetivo, se casó con la cristiana, pero ya a los pocos meses ya sacó las uñas, empezó a maltratarla, empezó a decirles cosas que no eran, y un día que ella, ¿no?, ya tenían dos niños, el uno de 3 años y la niñita de 1 año. Un día ella, ¿no?, sale a su trabajo y el esposo, no cristiano, pero que se había bautizado como cristiano en la iglesia, va con la mamá de él, es decir, la suegra, y se lleva a los niños. Se llevó a los niños, ¿saben?, a bautizarlos en una iglesia católica. Ella no lo sabía, porque los niños regresaron y no le habían dicho nada a la mamá. Pasaron 4 años y ella ve unas fotos de aquel bautizo. Y viendo que su esposo no daba ningún fruto, simplemente lo reconoció. Él nunca se convirtió. Pero te casaste no por falta de advertencia. No por falta de advertencia. ¿Cómo sufrió y sufre esta hermana? A quien quiero mucho. Y no digo su nombre ni lo voy a mencionar absolutamente para nada. Pero por la autorización de ella, con la autorización de ella, si esto puede servir para advertir a otras, menciónalo sin mi nombre. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, sí. Yo recuerdo que él me decía, yo por ella no, me bautizo, yo por ella me bautizo. Y yo le decía, no es que tienes que bautizarte por ella. Tienes que convertirte a Cristo, lo cual nunca hizo. Pero, ¿no?, cuando se enamoran,
simplemente dejan de pensar y razonar en Cristo. Ella arrepentida, arrepentida. Pero hermanos, en la fe, ya allí metida, no puede o no debe divorciarse. Está allí. Sus hijos ya están grandes. Sigue sufriendo. Y a eso es lo que el Señor dice aquí en el verso 16 de segunda carta a los Corintios 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este hombre, un católico, junto con su familia, llevando a sus niños a escondidas de ella a bautizarse. ¿No? Ella, ¿no?, que en un principio tenía prohibido asistir a los cultos de la iglesia, ahora ya asiste, ¿no?, y llevando a los niños a la iglesia. Pero este hombre llevaba a sus niños a las misas, a ver a los ídolos. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay? Y qué sufrimiento para la hermana. Qué sufrimiento. Porque al pasar de los años, sus hijos ya adolescentes se inclinan más por el papá. Porque el papá le da todo gusto. El papá le permite ir a fiestas, a bailes. El papá le permite disfrutar de sus amigos no cristianos. Y los niños no se han convertido a Cristo. Sigue la senda del Padre. Qué sufrimiento para esta hermana. Sigue llorando. Le sigue doliendo. ¿Pero por qué? Por no obedecer a lo que el Señor dice en su palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Vean, mis hermanos, un cristiano que se casa con una no cristiana es un vivo que se casa con un muerto. Un cristiano es vivo, tiene el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo en su vida, y eso le ha dado vida en Cristo. En cambio, un no cristiano es un muerto en Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces, un vivo casado con un muerto. Usted es luz y usted se casa con las tinieblas. No, siendo luz, busca las tinieblas. Usted en dificultades va a buscar la palabra de Dios. El inconverso va a buscar el consejo del mundo, cómo agradar al mundo. Por eso el Señor, para evitarnos, pero evitarnos, ¿no?, un mal futuro, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Es por amor que nos dice el Señor. Porque Él nos ama. Y todo no de Dios es porque te amo. No hagas esto porque te amo. Cada vez que el Señor nos dice no, es un te amo. Te digo que no lo hagas porque te amo. Te digo que no lo hagas para evitarte problemas en el futuro. Te digo no porque te amo, dice el Señor. Pero cuando una jovencita se enamora de un inconverso, cuando un jovencito se enamora de una inconversa, y peor aún, cuando los mismos padres cristianos secundan por intereses económicos y cuantas cosas más, que se case con una inconversa, que se case con un inconverso, el futuro que le espera no es nada halagador. Todo es risa, todo es un lindo matrimonio. Pero escúcheme, teniendo al diablo por suegro, tenga la seguridad que llorará lágrimas, y por decirlo así, lágrimas de sangre, por unirse en yugo desigual
con los incrédulos. Lo he visto, lo sigo viendo de manera muy penosa, pero nadie que desobedece a Dios puede esperar que Dios lo bendiga. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.